Sean bienvenidos a este simposio, a esta primera parte del simposio de neurología, en esta última jornada de este excelente congreso, que es el 17º Congreso Paraguayo de Medicina Interna. Antes que nada me gustaría presentarme. Yo soy el doctor Fernando Camé, soy médico internista del Hospital Central del IPS y médico de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital Militar Central. Antes que nada, quiero agradecerle a la comisión por la invitación para poder presentar este simposio. La verdad que para mí es un honor estar hoy acá con ustedes, ¿sí? También agradecer a todos los participantes por acompañarnos en esta jornada académica en la cual vamos a compartir con profesionales de primer nivel, sobre todo a través de su experiencia, la evidencia científica que ellos tienen. Y vamos a hablar sobre 4 temas importantes y emergentes hoy en día. Se va a hablar de la neuroinfectología, de la neuropatía periférica y del ictus en cuanto a su prevención y manejo por sobre todas las cosas. Así que nuevamente sean bienvenidos. A su vez tengo el placer y el honor de poder presentar a los honorables miembros de la mesa, el doctor Hugo Martínez, la doctora Carolina Obando y la doctora Liliana Doldán. Así que un placer. Bienvenidos y muchísimas gracias. No siendo más, vamos a iniciar con nuestro simposio. El primer tema de la mano de la doctora Fátima Obando. Ella nos va a comentar acerca de neuroinfectología en medicina interna, claves para el diagnóstico y tratamiento. La doctora Obando es especialista en medicina interna, especialista en infectología clínica, vicedirectora de servicios asistenciales de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital de Clínicas. Así que, doctora, bienvenida y adelante, por favor. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias al comité organizador por la invitación. Y en estos minutos vamos a tocar un tema que es bastante amplio, neuroinfectología. Pero como alguien que tiene el corazón en la medicina interna, 3 años de residencia en medicina interna y 10 años como jefa de guardia de urgencias de mi querido Hospital de Clínicas, decidí tomar las 3 entidades que son del manejo puramente del internista en la emergencia, que son las meningitis bacterianas agudas, las encefalitis y el absceso cerebral. ¿Por qué? Porque como dice ahí, son urgencias médicas, urgencias infectológicas, urgencias neurológicas. ¿Y por qué son tan importantes? Porque si pensamos en ellas, debemos tratarlas rápidamente para abatir la elevada mortalidad que tienen estas entidades. Es muy interesante, nosotros como internistas, como médicos, hablar de síndromes, y estos síndromes nos van a evocar directamente la etiología. Si hablamos nosotros del síndrome meningio, pensamos en meningitis. Si hablamos de un síndrome encefalopático, podemos estar pensando ya en una encefalitis. Y cuando hablamos del síndrome de focalidad neurológica, aquí estaremos enfocando el absceso cerebral como entidad más representativa. El primer contacto médico-paciente, como les decía, es el médico de la emergencia el que va a recibir estos pacientes. Entonces, la historia clínica siempre es muy importante. Desde qué vacuna recibió el paciente, si está vacunado o no, qué síntomas asociados, si hay alguien más en la familia con un cuadro similar, el examen físico neurológico detallado. Todos tenemos que conocerlo, hacer a veces un refresh, porque de repente hoy estamos muy acostumbrados a, viene con una focalidad neurológica, tomografía. Entonces, primero la anamnesis, el examen físico, que el entrenamiento te da la capacidad de realizarlo en menos de 10 minutos. El estudio del líquido cefalorraquídeo es fundamental recordar las características para una y otra entidad, sobre todo cuando hablamos de meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. Y la imagen, como veremos,
muy fundamental para el diagnóstico del absceso cerebral. Empezamos entonces con las meningitis. La tríada clásica, la que todos conocemos: fiebre, rigidez de nuca y cefalea. Mala noticia, solamente en el 40% de los casos vamos a tener esta tríada. Entonces, el paciente que viene con historia de cefalea y fiebre, que son los signos y síntomas que se ven en más del 90% de los casos, tenemos que pensar en una meningoencefalitis, meningitis o encefalitis. Y aquí recordar siempre que el diagnóstico de las meningitis se hace con el estudio del líquido cefalorraquídeo. O sea, yo pienso en meningitis, pienso ya en que le tengo que estar realizando la prueba al paciente. Todos somos capaces de realizar la punción lumbar si tenemos el entrenamiento adecuado. Las dos posiciones más habituales para la realización de la misma. Entonces, siempre también tenemos que tener presente que existen pacientes que ven ustedes ahí, solamente 45% del total de los pacientes van a requerir una imagen previa, cosa que no tiene que hacer retrasar ni el tratamiento ni, digamos, darle ya un pronóstico al paciente. ¿En qué situaciones yo sí o sí requiero hacerle una neuroimagen, una tomografía, que es lo más rápido? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que al realizar la punción lumbar se produzca una herniación, porque tal vez hay un efecto de masa, porque tal vez hay edema cerebral, y son estos. Entonces, rápidamente yo hago mi chequeo. ¿Hay focalización neurológica? No, punción lumbar. ¿Tiene más de 60 años? Sí, bueno, primero la imagen, pero ya inicio tratamiento. Crisis convulsiva de menos de una semana de evolución, papiledema, que si somos buenos semiólogos con un fondo de ojo ya podemos evaluar. La inmunosupresión hoy es realmente un problema porque tenemos muchos pacientes inmunosuprimidos de tipo celular, ya sea por terapias biológicas, pacientes reumáticos, y la alteración del estado de alerta con un Glasgow menor a 8. Todas estas son las condicionantes para primero hacer una imagen y luego la punción lumbar. Repito, pero no condicionantes para iniciar tratamiento. El tratamiento debe iniciarse en lo posible dentro de la primera hora de la sospecha de la meningitis bacteriana aguda. ¿Qué solicitamos en el líquido? Esto es fundamental. Parece algo retórico, pero hay que recordar. Citoquímico, nos interesa la celularidad, la glucosa, las proteínas y un elemento que últimamente las guías están poniendo con mucha fuerza, el dosaje de lactato en el LCR, con un punto de corte de 4.2. Cuando el líquido no es tan evidente, pero tenemos un lactato de 4.2 para arriba, es una meningitis bacteriana aguda. Entonces, es un dato importante a tener en cuenta en la solicitud. La tinción de Gram, idealmente, se tiene que hacer a la media hora, tendríamos que tener la tinción de Gram. Hay que pedir. Y hoy por hoy, la reacción en cadena de polimerasa con los paneles neurotrópicos realmente nos acortan el tiempo de diagnóstico etiológico a 30 minutos, inclusive con las pruebas rápidas. Y luego, de acuerdo al contexto del paciente, hay otras cosas que tenemos que pedir. Si mi paciente es inmunocomprometido, no importa que la historia sea corta, tengo que pedir ya tinta china, cultivo para VAR, tinción para VAR y inclusive detección de anticuerpos, como ser también el ADA en el LCR. ¿Sí? La alta prevalencia de tuberculosis en nuestro país nos tiene que hacer también pedir estos estudios. Hicimos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento, hablemos con los familiares o con el paciente si está en condiciones. Hay que hablar de la gravedad, porque el paciente ya viene enfermo y nosotros estamos en un momento en el cual tenemos que decirle siempre el pronóstico. Si el paciente tiene edad avanzada, si tiene otitis, sinusitis, y ahí es importante, si tiene otitis, sinusitis y el paciente no está vacunado contra el neumococo, registrar eso. Escala de Glasgow baja, porque acuérdense que nosotros podemos hacer todo por el paciente, pero si el paciente ya viene con un Glasgow de 5, ya está más allá que aquí la cuestión.
taquicardia, hemocultivos positivos. El 30% de los pacientes con meningitis neumocóxica tienen hemocultivo positivo. Eritrosedimentación elevada, que nos habla de una gran respuesta inflamatoria. La trombocitopenia, que se ve sobre todo en las meningitis por meningo. Y un dato súper importante es el conteo bajo de leucocitos en el LCR. Entonces, si ustedes ven alguno de estos puntos positivos, eso habla de gravedad. Le tienen que decir a los familiares, escribir en la historia clínica. Aquí vemos un trabajo publicado por un equipo paraguayo, donde vemos que la letalidad atribuible, la mortalidad atribuible a la meningitis en Paraguay, si miramos así rápidamente, en la tasa ajustada es relativamente menor al 1%, ciertamente, ¿verdad? Pero, como siempre digo, si el 1% sos vos o es tu familiar, querés que el médico haga todo lo que tenga que hacer. Entonces hay que protocolizarse. Vemos en cuanto a etiología, siempre dijimos en todos los grupos etarios, en todos los pacientes inmunocompetentes, inmunodeprimidos, siempre el neumococo es el primer agente. Segundo, la Neisseria, la Listeria, monocitogenes en los inmunocomprometidos y otros agentes un poco menos frecuentes. Esto es lo que les decía, parece retórico, pero tenemos que recordar que la celularidad es importante también. El LCR cuando se toma no tiene que pasar de 30 minutos para ser analizado. Eso es fundamental. Y recordar la toma de glicemia central para poder hacer el comparativo en sangre. Vemos entonces que proteínas altas, glucosa bien consumida y la presión de apertura es algo que no estamos habituados a hacer, pero tenemos que acostumbrarnos a medir la presión de apertura cuando realizamos la punción lumbar. Y este punto me pareció pero fundamental. Estamos en la época de la resistencia antimicrobiana. Tanto las guías europeas como las guías americanas hablan, si ustedes se fijan, en la primera línea del tratamiento para adultos habla de cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. Pero fíjense en lo señalado por la flecha amarilla, esta es nuestra situación. En países donde hay susceptibilidad para la penicilina, no se requiere el agregado de vancomicina en forma empírica para el tratamiento de la meningitis bacteriana aguda. Esta es una publicación hasta el 2018. Estuve haciendo averiguaciones y hasta la fecha nuestros neumococos para meningitis son sensibles a la penicilina. O sea, si yo soy un auditor médico y veo que en tratamiento empírico a un paciente le han indicado vancomicina para su meningitis bacteriana aguda, eso no es correcto. Entonces, recordarles esta guía que está muy bien hecha con todas las sociedades científicas de nuestro país. Fue lanzada el año pasado, está disponible online en la página del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que se recomienda en Paraguay? Para mayores de 50 años, ceftriaxona, la dosis es importante recordar, 2 gramos cada 12 horas. Si usamos cefotaxima, 2 gramos cada 4 horas. Y si mi paciente es inmunocomprometido, tiene más de 50 años, agregar ampicilina 2 gramos cada 4 horas para cubrir la listeria. También un punto fundamental de recordar la corticoterapia. Está ya avalado en las guías, también para el uso en adultos, porque esto empezó en pediatría, pero siempre 30 minutos antes o concomitante al antibiótico para evitar las secuelas ante la intensa respuesta inflamatoria que genera la destrucción de las bacterias. Entonces, si la haces después, está mal también. Tiene que ser o 30 minutos antes o durante la infusión del antibiótico. Y aquí el tan sonado tema de la alergia a la penicilina, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Si eso está bien escrito y el paciente te lo refiere, bueno, no queda otra que iniciarle vancomicina a los alérgicos a beta-lactámicos. También acá recordar las dosis, por favor, la vancomicina, la dosis de carga es de 20 miligramos. No es igual para todos los pacientes 1 gramo cada 12, no es así. La dosis luego es de 15 a 20 miligramos cada 8 horas con un máximo de 4 gramos día. Es demasiado importante esto.
y el dosaje de vancocinemia en el valle a las 48-72 horas del inicio del antibiótico. Terminando así meningitis, pasamos a otra entidad también bastante difícil en el diagnóstico, a veces se tarda mucho, que es la encefalitis. Esta encefalitis tiene una incidencia de 7.8 a 13 pacientes por 100.000 habitantes. Puede ser de causa infecciosa, posinfecciosa, parainfecciosa, no infecciosa. Y si hablamos de las infecciosas, la causa más común es el herpes simple tipo 1. Muchas veces el paciente no tiene antecedentes de lesiones orales, el famoso fueguito, le preguntan, nunca tuvo, y a veces justo cuando viene ahí con su cuadro encefalítico tiene. Recordar que las infecciones por herpes, 90% de las veces son asintomáticas, entonces el paciente puede no recordar. Un paciente con sospecha de encefalitis tiene que tener una serología para herpes y otros virus que vamos a citar después. Recordar también que esta primoinfección suprime el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y esa es la fisiopatología, por lo cual hoy estamos viendo mucha encefalitis por herpes porque los estados de inmunosupresión por estrés están aumentando. Las manifestaciones más comunes, fiebre, en el 90% de los casos hay por lo menos un episodio febril que hay que indagar. La cefalea en un 80% de los casos, desorientación. Pero la historia más clásica es que el familiar te cuenta, él está medio desorientado, tiene conductas raras, depende de la localización de la lesión, vamos a tener las presentaciones. ¿Qué es importante acá? Yo pienso en encefalitis, inicio antiviral. El tiempo es de 6 horas. Desde el inicio de los síntomas, cada 6 horas disminuye la efectividad del tratamiento para salvarle a ese paciente. La mortalidad sin tratamiento es del 30%. Entonces, mientras que yo decido si es, no es, me parece que es, le voy a hacer la punción, iniciarle antiviral. Esta guía insiste mucho en eso. Por supuesto que el diagnóstico es con la punción del líquido cefalorraquídeo, el estudio citoquímico y definitivamente en encefalitis es a través de la biología molecular que podemos llegar al diagnóstico. Gracias a estos paneles neurotrópicos estamos haciendo diagnóstico de encefalitis por varicela zoster, por citomegalovirus, otros virus, además los enterovirus, ¿verdad? Que es importante porque de todo lo que podemos tratar los que son por herpes y los que son por citomegalovirus. El resto no tienen un tratamiento, es más bien sintomático el soporte y también las lesiones a largo plazo no son las mismas. Importante hacer la punción, pedir el estudio, iniciar el antiviral si el líquido no es concluyente. Hay que volver a punzar si la sospecha clínica es alta dentro de las primeras 48 horas. El tratamiento, como todos tenemos en mente, es de 21 días cuando hablamos de una encefalitis herpética, también cuando hablamos de zóster, también cuando hablamos de citomegalovirus, pero cuando hablamos de herpes zóster es tan importante que a las 2 semanas del inicio de tratamiento nosotros podemos volver a repetir ese panel en el LSR. Si el panel nos da negativo para herpes, estamos habilitados con toda la seguridad del mundo a retirar el antiviral. Y eso es importante. Es costo-beneficio, es cuidarle al riñón del paciente y los costos para la salud pública en general o privada también hay diferencia. Bueno, hasta ahí llegamos entonces con encefalitis y en estos últimos minutos hablarles del absceso cerebral. El absceso cerebral, como todos sabemos, es una colección focal de origen infeccioso en el parénquima cerebral. La incidencia varía, dicen que en países en subdesarrollo, o sea, nosotros, llega al 8%. Es más frecuente en hombres que en mujeres y es más frecuente entre los 30 y 40 años de edad. Diseminación directa de focos otomastoideos, sobre todo en el 40% de los casos, y el resto son hematógenos.
Por eso, muy importante cuando un paciente tiene una focalidad y sobre todo si hay antecedentes de fiebre, un buen examen neurológico, y la experiencia también me dice que un buen examen general y sobre todo el aparato cardiovascular, porque a veces estos pacientes tienen, por ejemplo, endocarditis. Bueno, en cuanto al origen, ven ustedes ahí los factores de riesgo y la localización probable, los patógenos que tenemos que cubrir. La neuroimagen, como dije al principio, en este caso es fundamental. Y fíjense que la imagenología temprana, también hablar con el imagenólogo es importante, porque entre el día 1 y 3 solamente hay cerebritis, no hay todavía una cápsula formada. La cápsula se forma recién después de los 14 días. Entonces, eso realmente, la tomografía ayuda cuando es con contraste. Vemos, muchas veces vamos a ver los anillos ya, pero definitivamente la resonancia magnética es la imagen de elección cuando es posible realizarla. Me gustó mucho este algoritmo de la Sociedad Chilena de Neurocirugía, donde tenemos que manejar números. Hablamos de abscesos mayores a 2 centímetros que tienen más de 2 semanas. En esos casos no se discute, es la indicación, la cirugía y el antibiótico a la par. Y si no se cumplen esas condiciones, el tratamiento es médico con antibiótico terapia dirigida. Nuevamente, entonces, aquí, ¿qué es importante? La antibiótico terapia dirigida. Hagamos caso a nuestras guías, están muy bien hechas, están hechas respetando nuestra epidemiología en Paraguay. Entonces, la ceftriaxona y el metronidazol, insisto nuevamente, 2 gramos cada 12 la ceftriaxona, y el metronidazol no es 500 cada 8, es dosis de carga de 1 gramo y luego 500 cada 8. Y si se sospecha una infección para algún estáfilo, ya sea epidermidis o auros, ¿cuándo vamos a sospechar? Cuando el paciente tiene lesiones en piel, cuando el paciente tiene algún implante recientemente instalado menor a 1 año, ejemplo, tiene una válvula, tiene un implante protésico. Entonces, tener en cuenta eso para la indicación de vancomicina. Mensaje para llevar a la casa: piensas en meningitis, piensas en encefalitis, trata al paciente y después vemos. Pero cumplí todos los pasos. Sospecha de absceso cerebral, imagen, y nunca olvidar el estudio para HIV. Porque muchas veces el paciente tiene abscesos cerebrales y resulta que es un retrovirus positivo. Simplemente dejarles esta frase de Hipócrates que me encanta, porque acá hablamos mucho de biología molecular, de imágenes, pero algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. Ese que te sentás, te parás a su lado, le hablas, le revisás, le das calma, hablas con los familiares. Eso puede ya de entrada curar a nuestro paciente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente presentación, sobre todo en el final y el gran impacto que puede generar en nuestra práctica clínica cotidiana. Muy bien, a continuación invitamos al doctor Víctor Ojeda, quien nos va a estar hablando acerca de neuropatía periférica, del hormigueo al tratamiento. El doctor Víctor Ojeda es especialista en medicina interna, especialista en neurología, forma parte del staff de neurología del Hospital Central del IPS, es miembro de la International Clinical Neurophysiology Society y es máster en enfermedades neuromusculares. Así que, doctor, adelante, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Y gracias también a la organización por la invitación a este evento tan importante. Bueno, el principal desafío que se me ocurrió que tengo acá para hablar de neuropatía es que el tiempo es de 20 minutos. ¿Verdad? Una patología que tiene muchas formas, es compleja y a veces es difícil resumirla, pero vamos a tratar. Yo creo que intenté resumir, sobre todo enfocando en el diagnóstico, ¿verdad? En lo que le va a servir al médico internista, como internista, sobre todo tratar de hacer un enfoque estructurado del diagnóstico y a partir de ahí seguramente usar de manera más juiciosa y limitada los estudios auxiliares de diagnóstico. Perdón, ¿para pasar?
ya, gracias. Bueno. Entonces, voy a dejar primero un concepto de qué hablamos cuando hablamos de neuropatías. O sea, son trastornos de las neuronas motoras, de las sensitivas y autonómicas, cuyas manifestaciones clínicas, neurofisiológicas y morfológicas denotan una afectación ya sea axonal o de las estructuras de soporte, o sea, la mielina, ¿verdad? En eso consisten las neuropatías. Y dentro de las enfermedades neuromusculares, recordando un poco las estructuras que están implicadas en las enfermedades neuromusculares, las neuropatías no incluyen el cuerpo neuronal específicamente. Si hablamos del concepto, no incluyen el cuerpo neuronal, el asta anterior de la médula espinal. Sí incluyen las raíces, el plexo y los troncos nerviosos, ¿verdad? Y se excluyen también las enfermedades de la unión neuromuscular y las enfermedades miopáticas primarias. Entonces, este es el contexto general de las enfermedades neuromusculares y las neuropatías están aquí, ¿verdad? Una clasificación bien grande que podemos hacer es entre adquiridas y hereditarias, ¿verdad? Las hereditarias, sobre todo la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es la más frecuente, y las adquiridas, ahí solamente hay una clasificación muy grande, ¿verdad? Pero la clasificación suele ser más extensa. Pero, como veremos, lo importante es tener un enfoque bien adecuado y estructurado para diagnosticar las neuropatías, empezando con cualquier enfermedad, como en el mismo sentido que hablaba la doctora Obando. Primero, un examen físico, una historia clínica adecuada nos va a orientar muchísimo y limitar lo que viene después, que son los estudios auxiliares de diagnóstico. Entonces, una anamnesis. ¿Por qué suele venir un paciente con neuropatías? Bueno, por síntomas sensitivos, ¿verdad? Pérdida de sensibilidad, dice, no siento en tal o cual parte de mi cuerpo, mi pie o mi mano, tiene una sensación quemante, un dolor profundo, sensación de pinchazo, sensación de frialdad, hormigueo, alteración del equilibrio, y que nosotros lo traducimos esto obviamente en un lenguaje un poco más técnico como hipoestesia o anestesia, parestesia, ciparalgesia, alodinia o ataxia. O viene por manifestaciones motoras, incluso a veces las manifestaciones motoras nos obligan a que consulten más rápido los pacientes, ¿verdad? Debilidad muscular, hipotonía, atrofia muscular, calambres, temblor y fasciculaciones. En la anamnesis el paciente suele contar este motivo de consulta. Ahora bien, el examen físico, lo que nosotros tenemos que hacer en el examen físico es tratar de objetivar o determinar de forma objetiva si existe tal discapacidad motora, sensorial e intentar crear un patrón y un tipo de afectación. Te voy a explicar más adelante qué es eso es muy importante. Entonces, usar las herramientas que tenemos para tratar de objetivar ese motivo de consulta que trajo el paciente. El examen de la fuerza muscular, como todos sabemos, nosotros en enfermedades neuromusculares en general usamos la MRC, ¿verdad? Medical Research Council, que tiene 6 estadios de la fuerza muscular, ¿verdad? Que van de 0 con ausencia de la fuerza muscular hasta 5 de una fuerza normal. Es diferente a la que usamos en una debilidad de origen central, por ejemplo, que es Barré-Minghasini. Entonces ahí lo que vemos es una debilidad o la asimetría en la fuerza muscular. Acá lo que nosotros vemos es por grupos musculares, es decir, que el grupo muscular proximal, el grupo muscular distal, flexores del carpo, de los dedos, es decir, vamos investigando por grupos musculares y aplicando esta puntuación. Recuerden, por ejemplo, algo básico es deltoides, bíceps y extensor del carpo, acuérdense, y en miembros inferiores, psoas, cuádriceps y dorsiflexión del pie, acuérdense de eso. Reflejos. Lo habitual en las neuropatías es que haya hipoarreflexia y a veces en forma precoz, y lo normal es 2 cruces, porque hacemos con cruces la evaluación de los reflejos, 4 cuando es clonoide el reflejo y 0 es cuando está ausente. Y la sensibilidad. Aquí esto es muy importante porque nos puede ayudar a topografiar la lesión. Y es importante estudiar las modalidades de sensibilidad. La sensibilidad táctil, termoalgésica, la profunda, artrocinética y vibratoria. Y fíjense que eso implica que ahí en el cuadro de al lado, nosotros no solamente estamos estudiando y topografiando la sensibilidad así como tal, sino estamos viendo qué tipo de fibras están afectadas. Es decir, si hay una afectación termoalgésica, estamos sabiendo que las fibras afectadas son las fibras poco mielinizadas o amielínicas.
Si la afectación es de la sensibilidad profunda, es decir, artrocinética y vibratoria, la afectación es de fibras gruesas. Esto tiene implicancia porque hay diferentes enfermedades que o predominantemente afectan a un tipo de fibras o al inicio de la enfermedad. Por ejemplo, la diabetes es muy común que afecten fibras finas, amielínicas o poco mielinizadas al inicio. Entonces, estudiar estas modalidades de sensibilidad ya nos da una pauta, una posibilidad de ir orientando el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, aquí les propongo este enfoque, un enfoque en 6 pasos y determinar el patrón topográfico, curso temporal, predominio de sintomatología motora, sensitiva, autonómica, el tipo de lesión patológica. Aquí solo el examen físico probablemente no sea suficiente, tendremos que usar la electromiografía es un método auxiliar de diagnóstico que es una extensión del examen físico. Obviamente preguntar en formas crónicas sobre antecedentes familiares y en el 6º paso la existencia de una enfermedad subyacente o ahí sí aplicar de manera juiciosa y de acuerdo a lo que encontramos un estudio de auxiliar diagnóstico dirigido lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces empezamos con el número 1, patrón topográfico de afectación. Nosotros estudiamos, por ejemplo, la sensibilidad o la afectación motora, podemos definir si esta afectación es de tipo mononeuropatía, es decir, solo un nervio, si es una afectación de más de un nervio pero en forma asimétrica, o es una afectación de todo un miembro como una monoparesia, muy común ahora en los accidentes en motocicleta, que los pacientes se lesionan el plexo braquial, entonces tiene una monoparesia o monoplejía con afectación sensitiva en todo un miembro. Este es un patrón de afectación de plexo. O la clásica afectación distal en guante y calcetín de las polineuropatías. Otros patrones de afectación son los patrones radiculares, ¿verdad? Dependiendo de qué raíz afecten, cervicales y lumbosacras son los más frecuentes. Entonces, este patrón topográfico ayuda a definir qué nervios, porque bueno, hay que saber un poco de anatomía ahí, y también a disminuir el rango de búsqueda de qué patología puede estar afectada. Un ejemplo, una mononeuropatía, por ejemplo, que afecte el primero, el segundo y el tercer dedo y la mitad del cuarto, que produzca parestesias y quizás tenga un predominio nocturno, es una neuropatía del mediano. Lo más probable es que sea un síndrome del túnel carpiano. Y así, un paciente diabético con un tiempo de evolución ya a lo mejor de unos años y que tenga una afectación que empezó con trastornos sensitivos distales y que fue avanzando gradualmente, hasta afectar en forma de guante y calcetín, eso probablemente es una polineuropatía diabética, ¿verdad? Entonces la importancia de topografiar, un bonus track acá, para dónde está la lesión. Bueno, si hay debilidad, lo otro se dieron cuenta que era muy sensitivo, ¿verdad? ¿Dónde está la sensibilidad afectada? Entonces así, mononeuropatía, múltiple o polineuropatía. Pero si hay debilidad, que es una causa muy frecuente por la cual consultan los pacientes con neuropatías, si hay debilidad hay que hacerse esta pregunta. ¿Hay alteración sensitiva? No, no hay alteración sensitiva. Entonces, los sitios donde pueda estar la lesión son motoneurona, placa neuromuscular o músculo. No suele ser neuropatía. La neuropatía sin afectación de sensibilidad no suele haber, ¿verdad? O hay algunas neuropatías con una afectación muy leve de la sensibilidad. Síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, tiene mucha afectación motora, pero poca sensitiva, ¿verdad? O con alteración sensitiva. ¿Dónde está? ¿Qué estructuras están afectadas en esta parte? Bueno, pueden ser raíz, plexo y nervio. Es una forma fácil de cuando el paciente viene con debilidad, ver dónde podría estar la afectación. Número 2, según su curso clínico. Dividimos a las neuropatías en aguda, de menos de 4 semanas, subaguda, si la evolución tiene 4 a 8 semanas, o si la evolución es mayor a 8 semanas. Entonces, aguda, subaguda y crónica. ¿Por qué es importante hacer eso? Fíjense que la cantidad de patologías que son agudas se limita y las crónicas también podemos limitar, o sea, acotar, reducir el rango de búsqueda cuando nosotros sabemos qué grado de evolución, qué tiempo de evolución tiene esa neuropatía. Esto es lo mismo, ¿verdad? Neuropatías agudas y crónicas. Número 3, según su sintomatología, si predominan los síntomas motores, si predominan los síntomas sensitivos o predominan los síntomas autonómicos o sensorio mixto, ¿verdad? Un paciente diabético con una alteración sensitiva distal, eso probablemente sea una polineuropatía diabética, ¿verdad? Un paciente con una evolución rápida, una parálisis flácida, con mucho componente motor y casi nada sensitivo, eso es probablemente un Guillain-Barré hasta demostrar lo contrario. Otro paso importante, 4, los antecedentes familiares. Aquí es muy importante porque sobre todo en las formas crónicas de neuropatías,
estas pueden ser hereditarias si hay antecedentes familiares. Hay que tratar de definir un poquitito con el familigrama qué patrón de afectación es. Lo más fácil es generalmente cuando todas las, digamos, generaciones tienen afectación. Esta es la forma autosómica dominante. O cuando hay ligado al X, entonces las mujeres son portadoras, transmiten la enfermedad y los varones son los que desarrollan la enfermedad. Un poco más difícil es en las enfermedades hereditarias que son autosómicas recesivas, porque en general se saltean muchas generaciones y lo importante es esto, generalmente hay consanguinidad, puede haber consanguinidad cuando las enfermedades son recesivas. Entonces, como los dos son portadores, desarrollan la enfermedad. ¿Qué datos en el examen físico nos pueden orientar que algo es hereditario? Bueno, el inicio, o sea, la evolución crónica, el inicio de la infancia y la presencia de, por ejemplo, pie cabo, retracciones articulares, escoliosis. Estos son datos que en el examen físico nos pueden ayudar mucho a definir si estamos frente a una neuropatía de etiología hereditaria. Después, según su lesión patológica, bueno, aquí solamente examinándole al paciente, viendo la fuerza, los reflejos, no vamos a poder hacer la disquisición clara, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos valdremos de la electromiografía para definir si la lesión es en el axón o la mielina o en ambos, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos, el primer momento en que necesitamos un examen auxiliar de diagnóstico para seguir nuestro patrón de nuestro enfoque diagnóstico, ¿verdad? La electromiografía nos definirá si el patrón de afectación es axonal, desmielinizante o a veces también, si bien eso no es neuropatía, en el cuerpo neuronal, del axón, que es la forma en que se afectan las enfermedades de motoneurona o esclerosis lateral amiotrófica, que es la más, digamos, paradigmática de este grupo. El número 6, el último. Antecedentes de enfermedad o signos que sugieran una enfermedad asociada. Nosotros a veces el paciente ya viene con diagnóstico de una enfermedad de base, lo que decía, una diabetes, un hipotiroidismo, una enfermedad renal crónica. Entonces, ahí nosotros ya podemos orientar, en base a todo lo que hicimos previamente, si esa neuropatía está relacionada con la enfermedad de base que tiene, ¿verdad? Entonces, este enfoque diagnóstico que decíamos al principio, entonces es muy relevante el examen físico y a partir de este número 6, el paso 6 es donde usamos un poco más, pero lo usaremos en forma bastante juiciosa y limitada si hicimos bien los 5 pasos previos, ¿verdad? Usar los exámenes auxiliares de diagnóstico. Fíjense que las formas o las etiologías o los grupos etiológicos de las enfermedades neuromusculares, sobre todo los trastornos neuropáticos, son múltiples, ¿verdad? Es decir, hay alteraciones metabólicas, trastornos inmunológicos, infecciosos, relacionados con el cáncer, drogas y tóxicos, neuropatías compresivas y hereditarias. El grupo etiológico es importante. Y fíjense también algo importante, incluso en países de primer mundo hay un grupo de enfermedades todavía, aquí se representa como un 26% de causa desconocida. O sea, dentro de las neuropatías a veces cuesta llegar a un diagnóstico etiológico, a pesar de las herramientas más actuales que tenemos, incluso las técnicas de secuenciación masiva del ADN, ¿verdad? Les voy a proponer un algoritmo que a mí me parece interesante, es muy parecido a todo lo que ya decíamos como un enfoque estructurado y es básicamente ante hallazgos clínicos de neuropatía, considerar, y obviamente habiendo hecho un examen clínico bien detallado, considerar inicialmente solicitar estos estudios auxiliares, ¿verdad? Una vez que hicimos estos estudios auxiliares, si encontramos algo alterado, entonces evidentemente, y la polineuropatía o la neuropatía que encontramos es coincidente con la forma en que se afectan. Por ejemplo, un paciente con diabetes tiene una forma distal sensitivo-motora, que es la forma más común, bueno, entonces evaluar, tratar. Ahora, si son anormales, entonces, aparte de topografiar, hacer un electrodiagnóstico, o sea, la electromiografía, y definir si es una mononeuropatía múltiple o polineuropatía, y a su vez aplicarlo del curso temporal, si es crónica o aguda, entonces eso nos va a limitar la cantidad de diagnósticos que están posiblemente relacionados a esa enfermedad, ¿verdad? Bueno, a partir de aquí, parece que no pasa. Ahí está. Bueno, y me habían dicho neuropatías desde las parestesias hasta el tratamiento.
Y la verdad que como las neuropatías son entidades de tan diferente forma, tan de múltiple afectación, de múltiple etiología, hablar de un solo tratamiento es la verdad difícil. Y los pilares del tratamiento en las neuropatías son tratar la enfermedad subyacente, básicamente, es lo primero y lo más importante. Como segundo, el tratamiento sintomático. Y ahí resalta sobre todo el tratamiento del dolor neuropático, que es quizás lo que unifica un poquito a todas las neuropatías en cuanto al tratamiento sintomático, ¿verdad? Y la rehabilitación, probablemente exceda los fines de esta presentación, pero vamos a hablar un poquitito del enfoque basado en el tratamiento de la entidad subyacente. Hay muchas entidades subyacentes que pueden producir neuropatía y obviamente tenemos que definir cuál es esa, ¿verdad? Si hicimos adecuadamente nuestro enfoque por pasos y llegamos a limitar la cantidad de estudios auxiliares de diagnóstico que solicitamos, podemos definir si estamos ante un trastorno ya sea metabólico, donde resaltan la diabetes, la insuficiencia renal crónica, el el hipertiroidismo, las enfermedades autoinmunes, sobre todo el Guillain-Barré, la polineuropatía desmielizante crónica, las colagenopatías, las neuropatías carenciales, ¿verdad? Por déficit de vitaminas, y las tóxicas, ¿verdad? Está muy subdiagnosticada en nuestro medio la neuropatía o la polineuropatía por alcohol. Metales, solventes. Fíjense que la vitamina B6 figura tanto en carenciales como en tóxicas, o sea, la vitamina B6 tiene una dosis tóxica. Los medicamentos, sobre todo la quimioterapia, hoy en día el tratamiento del cáncer evolucionó tanto, los pacientes tienen mucha sobrevida y por lo tanto aparecen efectos adversos de esta terapia, que es lo que se conoce una neuropatía inducida por quimioterapia, sobre todo taxanos y platinos, entre otros. Las neuropatías paraneoplásicas, obviamente ahí el tratamiento será de la enfermedad de base, ciertas infecciones predisponen más a neuropatías y obviamente tener en cuenta siempre la posibilidad de una neuropatía hereditaria. Vamos a hacer una pequeña valoración de la neuropatía diabética por su frecuencia y obviamente por la relevancia que tiene, en donde el tratamiento básicamente tiene que empezar ya en la prevención, ¿verdad? En la diabetes mellitus tipo 1, la primera medida y la más importante es el control glicémico. Sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 2, el control metabólico de los demás componentes del factor del síndrome metabólico son muy importantes, tanto como el control glicémico. Y una vez instalada la neuropatía, obviamente, el tratamiento sintomático del dolor, la prevención de úlceras, el control estricto de las comorbilidades. Me pareció importante relatar también por su relevancia y porque es una enfermedad que, a pesar del avance de la medicina, tiene ahora 5 a 7% de mortalidad todavía, que el síndrome de Guillain-Barré. Recordar que la inmunoglobulina es igual de efectiva que la plasmaféresis y que la elección, en nuestro medio usamos por amplia mayoría inmunoglobulina, pero dependerá de la disponibilidad que haya en el centro y tiene igual efectividad la plasmaféresis que la inmunoglobulina. Evitar el uso de corticoides, eso es muy importante, no es beneficioso, es más, en algunos estudios en donde estudiaron la posibilidad de tratar con corticoides vía oral, pareciera que empeora el Guillain-Barré. Y aquí un dato muy interesante. La necesidad de ingreso a terapia intensiva se puede a veces predecir. Es decir, falla respiratoria, disfunción autonómica severa, deglutoria. Y esta escala, que es el EGRIS, ¿verdad? Una escala de riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria dentro de la primera semana de evaluación del paciente. El paciente entra y dentro de la primera semana nosotros podemos saber, aplicando esta escala. Es decir, es fácil, mira. Días de inicio de la enfermedad hasta que consultó al hospital, ¿verdad? Si viene rápidamente le damos más puntos, porque claro, debe estar más severo. Si viene entre 4 y 7 días, o 7 días se da otra puntuación. Si hay falla de musculatura vulvar, de glutoria, fonatoria, o hay parálisis facial, se da. Si presencia 0, si presencia 1, ausencia 0, y así, ¿verdad? Y la escala de MRC de la fuerza muscular por grupo. ¿Se acuerdan los grupos musculares que les comenté? Bueno, sumar todo eso y finalmente te da una puntuación. Ya termino. De 0 a 7. Fíjense, de 0 a 2 indica un riesgo bajo de intervención mecánica, o sea, ventilación mecánica. 4%. Si es 3 a 4, el riesgo intermedio, 24%, y si es mayor a 5, indica un riesgo alto, 65%. Si el paciente tiene en la primera evaluación un EGRIS 5 o mayor, debería irse a terapia intensiva ya, por más que en ese momento no está teniendo insuficiencia respiratoria.
Y obviamente el tratamiento de la enfermedad de base para algunas entidades, como la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, se basa en corticoides, inmunoglobulina, plasmaféresis, inmunosupresores. Lo mismo para las neuropatías asociadas a vasculitis, en donde la inmunosupresión agresiva de entrada es fundamental. En las paraneoplásicas, obviamente, tratamiento de la neoplasia de base y muchas veces, también asociar inmunosupresión. Y en las neuropatías inducidas por quimioterapia, si se da el caso, esto hay que evaluar la posibilidad de modificación de dosis, incluso retiro de la medicación si hay severidad suficiente de la neuropatía. Bueno, y una mención para el tratamiento del dolor neuropático. El dolor neuropático es todo un capítulo, pero voy a hacer una mención básica, ¿verdad? Los tratamientos de primera línea, que no hay básicamente cambios, ¿verdad? La duloxetina, la gabapentina, los antidepresivos tricíclicos, y en las formas focales, la posibilidad de usar lidocaína tópica, estimulación eléctrica transcutánea. Como segunda elección, fíjense que antes la pregabalina estaba como primera elección, está como segunda elección aparentemente porque comparado con antidepresivos tricíclicos, gabapentina tiene menor eficacia y una mayor posibilidad de uso inadecuado de la pregabalina. Tramadol, terapia combinada aquí, ¿verdad? Si los de primera línea en forma aislada no funcionaron, se pueden hacer combinaciones, y en las formas focales toxina botulínica o parches de capsaicina. Y como tercera elección, y en auge hoy en día, hace 2 días aquí en un simposio de dolor se habló de las terapias de neuromodulación, actualmente que están muy en alza, ¿verdad? La estimulación magnética transcraneal, que son técnicas de neuromodulación no invasiva, estimulación de la médula espinal y de opioides fuertes, ¿verdad? Es un refresco básico de tratamiento de dolor neuropático, como les digo, esto es un capítulo grande otra vez aparte. Y la psicoterapia cognitivo-conductual, aparte de todo este tratamiento, se vio que mejora la respuesta para el tratamiento de dolor neuropático. Y como conclusiones les quiero dejar que saben que la neuropatía diabética, la neuropatía periférica, entre ellas la neuropatía diabética, tiene diversas formas de presentación y etiología. Es decir, hablar solo de neuropatía periférica como una sola entidad es imposible, que la historia clínica y el examen físico es fundamental, haciendo un enfoque estandarizado de la anamnesis y la exploración física. Recuerdan los 6 pasos que hablamos, y que esto permitirá una aproximación eficiente de la etiología y limitar el uso de los métodos auxiliares del diagnóstico. El tratamiento obviamente depende de la enfermedad subyacente, quizás el tratamiento sintomático del dolor es lo que unifica un poco a todas las neuropatías, y la rehabilitación también es importante, aunque excede los fines de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Luego de la valiosa intervención del doctor Ojeda, le recuerdo al auditorio, a los miembros de la mesa, que al finalizar todas las ponencias vamos a estar habilitando la sección de preguntas, opinión y debate. A continuación tengo el agrado de presentar al doctor Ariel Fretes. Él nos va a comentar acerca de la prevención de ictus isquémico, cómo ganar la batalla antes que inicie. Adelante, doctor. Un poquitito luz. Este es paso. Este es el paso. Paso, este es paso. Este es el paso. Y Paso, luz es. Bueno, buen día a todos. Antes que nada agradecer en nombre del comité organizador al presidente del Congreso, el profesor Ortiz, agradecer al doctor Hugo, la doctora Liliana, que están acá compartiendo con nosotros el tiempo, al organizador del comité científico, la doctora Fátima Obando también, a todos los presentes y a todo el grupo de colegas que hace más de un año tomó este desafío, ¿verdad? Felicitaciones, ¿verdad? Y en honor al tiempo que vamos a empezar. Bueno, conversando un poquito esta mesa redonda del stroke dirigido a internistas, ¿verdad? La prevención del ictus isquémico. Dentro de este caso, la prevención primaria, conviene ir a rescatar un poquitito conceptos básicos. A veces hablamos y nos cuesta ir a las bases del por qué llamamos algo prevención primaria, de dónde salió, ¿verdad? Tenemos unas guías nuevas que vamos a ver enseguida. Bueno, todo esto salió, disculpen si a veces es un poquito borroso, porque son artículos muy viejos, en 1957. Miren, en el 57 ya en un pequeño texto, ¿verdad? Ni siquiera un artículo, un texto de 70 y piquito de páginas, las patologías crónicas en los Estados Unidos los últimos 20 años, cuando eso, ¿sabe? Después de aproximadamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a recabar datos, ellos, Hospital de Baltimore, en la Universidad de Harvard fue la que publicó, y aquí se vieron que había factores de riesgo crónicos que impactaban en la mortalidad, ¿verdad? En los inicios, y
se dieron cuenta que tenían que hacer 3 tipos de prevenciones: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria de grupos de enfermedades. Y miren que difiere un poquitito los conceptos básicos que tenemos ya en la facultad, donde uno tenemos concepto de prevención primaria antes que empiece la enfermedad o el evento, prevención secundaria una vez tratar el evento, prevención tercera, tratar las complicaciones ya del evento instaurado, ¿verdad? Pero bueno, hay un poquitito de diferencia pero, en los conceptos, pero cuando ponemos prevención primaria y nos dirigimos a un diagnóstico específico como el diagnóstico de stroke, mantiene los conceptos que manejamos. Estos son los conceptos que manejan ese texto, que son los que se basan todos los libros de epidemiología actuales, que prevención primaria, inclusive está vacunaciones, quimioprevención, prevención secundaria, cuando ya está la enfermedad y antes que aparezcan inclusive los síntomas causados por esta enfermedad se la detecta, una hipertensión, una diabetes, antes que produzcan unas complicaciones. Esta es la definición original de los 3 conceptos. Igual vamos a ir englobando como prevención primaria de stroke, específicamente en pacientes que ya pueden tener una diabetes, una hipertensión, pero aún no tuvieron un stroke, aunque en concepto eso ya sería prevención secundaria. Prevención terciaria ya sería lo que nosotros hoy consideramos prevención secundaria: un paciente que tuvo un stroke y está consumiendo una aspirina, paciente con una diabetes, una úlcera, un antibiótico. Bueno, para seguir. Todos estos conceptos después fueron avanzando en el aspecto cardiocerebrovascular, hasta una publicación en 1970 donde se tenía la idea fisiopatológica de que la presión diastólica era la que tenía mayor impacto en la mortalidad, sobre todo en pacientes con accidentes cerebrovasculares, por la definición de la TAM. Presión sistólica más 2 presión diastólica dividido 3, ¿verdad? Entonces, bueno, la presión diastólica tiene más impacto. Entonces juntaron un grupo de pacientes en 1970 en llama. Algunos le bajaron la presión hasta 90 con lo que tenían cuando eso, como drogas, diuréticos, y a otros le dejaron, y el grupo que le dejaron tenía 114 más o menos de presión en general. Y vieron que, no se leyen, pero bueno, en los grupos control, grupos de tratamiento, van viendo los números, tuvieron más hemorragia cerebrovascular, por supuesto tuvieron, cuando el grupo que se le dejó libre y tuvo un promedio de 114 de presión diastólica, y el grupo tratamiento 90 diastólica. El objetivo de ellos era la presión diastólica. Bueno, los eventos por supuesto fueron mayores, un grupo estaba no tratado básicamente, el otro sí, y ahí donde ellos vieron que los eventos cerebrovasculares, sobre todo los dos, hemorrágico y isquémico, ocurrían más en el grupo no tratado, pero también de ahí salió en el subgrupo de pacientes la presión sistólica. Vieron que la presión sistólica tuvo más impacto en el tratamiento que la presión diastólica. Entonces, después de este artículo, para mí fue muy importante para la descripción de qué presiones bajar. Nos guiamos por la sistólica, diastólica, prevenciones primarias, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares, ¿verdad? Quedó indirectamente, al buscar en la diastólica, quedó como la sistólica. Hice un pequeño Kaplan-Meier cuando eso, grupo control, grupo tratamiento, por supuesto la sobrevida. Por la sobrevida fue mejor en el grupo tratamiento en ese momento. Bueno, pasaron los años, teníamos recomendaciones cardiovasculares más bien de prevenciones primarias, secundarias, todo el HOP Trial, todos los grandes trabajos de los 90, a principios de los 2000, pero de ahí se arraigaba, nomás que el cerebrovascular era similar. Llegó un trabajo muy grande, el INTERHER estudio, 52 países, creo que 52 países, había uno que otro paciente nuestro que entró a través del grupo italiano, estuve revisando la lista de pacientes, donde se vieron los factores de riesgo cardiovascular en los registros en la vida real. Esto ayudó mucho para la American Health, American College, para modificar algunas recomendaciones en el aspecto cardiovascular. Y el aspecto cerebrovascular se sacaron los grupos de pacientes y vino entonces la primera guía grande del 2014, la prevención primaria de eventos cerebrovasculares, donde se junta la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana del Stroke, ¿verdad? Hicieron la primera guía grande. Anteriormente había recomendaciones en 1990, pero todo sustraído de los cardíacos, de los eventos cardíacos. Bueno, después de este, que sigue siendo un estudio diseñado para eventos cardíacos. En el global nomás entraban eventos vasculares. Entonces, después de esto, salió una revisión muy importante en Lancet, en 2016 publicada, donde hasta el 2013 se vieron ya exclusivamente el stroke como impactaba en diferentes cosas: economía, discapacidad, familiar, mental, respuesta social. Bueno, un trabajo muy grande. Y veía más específicamente el stroke, acá están los resultados, y donde se vio algo que cuando eso ya era un factor de riesgo modificable, factor de riesgo no modificable, pero se vio que el 86% según salió en el INTERHER, y ahora vamos a ver en el INTERSTROKE, 90% aproximadamente de los eventos están relacionados más a los factores de riesgo
modificables. O sea, modificar un factor de riesgo tiene un 90% de la población, trabajar sobre factores modificables tiene 90% de impacto en disminuir estos eventos. Eso fue muy importante y acá se ven en esta página, ahí donde dice metabólico es. Y lo que dicen ambiental son eventos de bajar de peso y hacer ejercicio cuando eso. Entonces quedaba solamente el menor porcentaje, un 14, 15%, las cosas eran, no podíamos, que están la cuestión es genética, vamos a ver enseguida las causas, ¿verdad? Que no podemos modificar. Pero eso de factores de riesgo modificables y no modificables se trató de quitar porque se hizo mucho énfasis en eso en la guía del 2014. Entonces quedaba como que algunas cosas podíamos hacer y otras ya no podíamos hacer, ¿verdad? Pero se vio que el impacto era el 86 al 90% si trabajamos sobre lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer, bueno, quedaba un 15% ahí a cargo. Entonces, vino el Interstroke, se hizo uno similar, en 20 países menos, pero se juntaron datos, registros, muchos años se publicó en el 2016 también, un poquito después de esto, y ya fue ya dirigido a prevenciones primarias, o sea, cerebrovasculares. Estos factores de riesgo modificables, como no modificables, ya específicamente ir a estudiar sobre esto en los registros, llenarlos dirigidos, estos registros, para los eventos cerebrovasculares. Entonces el Interstroke fue muy importante. En 2016, fíjense que salió después de las guías del 2014. Salieron unos, bueno, ahí están los eventos, vieron, y ya fueron viendo más exclusivos los impactos que tenían los diferentes factores de riesgo modificables sobre los stroke, si bien son muy similares a los cardíacos, pero tienen algunas particularidades. Bueno, acá vemos hinchazón cerebral, hemorragia, stroke, no hay mucho nuevo acá. El consumo de alcohol mayor, consumo de alcohol mayor, ¿verdad? El consumo de alcohol no menor, en todos los niveles del tabaco, factores psicosociales también empezaron a surgir con más impacto en el stroke que en el cardiovascular, nivel socioeconómico, acceso a un sistema de salud. Todo eso se ve que tiene más impacto en el cerebrovascular y también el sedentarismo, que vamos a ver un poquito más adelante. Otro artículo luego en el 2022, prevención primor, tratado en el Lancet, y vieron que la evidencia era que había unos factores que no estaban bien determinados en el 2014, que sacado del Interstroke y sacado de otros registros, acá la editorial avisa que tenía que hacerse un poquito más énfasis en algunos factores de riesgo que se creían no modificables, pero que son modificables, como sobre todo el sedentarismo, peso, actividad física, que vamos a ver enseguida. Otro artículo similar, lo que trajo al 2024. Diciembre del 2024, con la suma de todos estos eventos, salió una revisión del nuevo, la American Heart, American Stroke Association, donde se determinan las nuevas recomendaciones, ¿verdad? Diciembre de 2024, 10 años después de las anteriores. Bueno, donde podemos ver, y ahí, mire, algunas pequeñas diferencias, sí, grandes que vamos a ver, pero la principal diferencia está acá en este. Se alinea los 8 esenciales, dice los ocho impactos esenciales. Acá, los ocho eventos esenciales, ya no divide más en modificables y no modificables. De eso se trata ya en toda la guía, esta que tiene más de 200 páginas, se menciona un par de veces nada más, ¿verdad? Pero anecdótico no lo divide así de ninguna manera. Entonces los 8 esenciales es comer bien, hacer ejercicio, tener buenos niveles de azúcar, tener buen peso, control de lípidos, control de presión, no fumar, y se agrega también muy importante la actividad del sueño, ¿verdad? Ya sea con síndrome de apnea del sueño, no vamos a ver eso un poquito enseguida. Entonces se agregaron algunos esenciales y también el enfoque de ver cuáles son los factores que nos hacen tener un mayor evento de stroke, diferenciando, sacando otra vez, modificables, no modificables, voy a repetir. Hay algunos no modificables que no hay vuelta, que son trastornos genéticos, las lipoproteínas, la ApoA, ApoB, el Cadacil, las trombofilias, endometriosis, una temprana menopausia, ya sea por falla ovárica a los 40 años o por menopausia precoz a los 45 años, por los conceptos que tenemos, y unas complicaciones del embarazo que no podemos evitar, sobre todo en pacientes hipertensas crónicas. O sea, pero bien que no lo llaman no modificable, ¿verdad? Eso se trató de sacar. Sí se insistió bastante también en el acceso de salud. Se vio que en el stroke tiene mucho impacto el acceso comunitario a centros de salud temprano, tiene mucho impacto las recomendaciones generales, sobre todo el sedentarismo, y eso los esenciales 8 es lo que preconizan, esos factores. Con eso ya tener y enfocado
al consultorio. Realmente esta es una guía muy enfocada al clínico, al día a día. Cómo modificar eso en el consultorio. Lo resumieron bastante, era muy tedioso la guía del 2014, era muy difícil aplicarla. Y acá dio algunos ítems de qué podemos ir haciendo en el consultorio, ¿verdad? Medir la presión, el cese de cigarrillo, conversar con ellos, la diabetes, medir el test, la glicada, la calidad de la dieta siempre sigue siendo la dieta mediterránea, ahí el gol estándar, ¿verdad? Los ácidos grasos de cadena larga que se creían antes que eran beneficiosos no son beneficiosos, o sea, se siguió dejando la dieta mediterránea, el test para dislipidemia, acá muy importante en el test para dislipidemia se vuelve a insistir en que el ayuno no es necesario para el test de colesterol. Muchas veces eso en el día a día los clínicos lo limitan un poquito o nos trancan la charla con los pacientes, pues no, pero no está en ayuno, pero no está en ayuno, ahí tiene una muletilla y el paciente va a decir, no, justo el día anterior comió mucho, por eso vino el colesterol alto, no, el colesterol LDL, ya múltiples estudios demostraron ya 2014, 12, 11, 19, que no tiene ningún impacto en el LDL. Y si hacemos el ratio HLLL tampoco. Triglicéridos otra cosa. Si triglicéridos depende, puede haber grandes cambios, depende de la comida que tuvo en las últimas 4 horas. Pero preconiza otra vez la guía esta porque también tienen esa dificultad con el tema de ayuno, lo que hacen a nivel público, tener grandes colas de pacientes a las 5, a las 6 de la mañana para tratar de entrar en ayuno, para ir corriendo a desayunar ahí en la esquina. Bueno, si uno se pone a pensar el tema del ayuno, la carga laboral del laboratorio, los procesos a las 9, las 8 de la mañana, la cantidad de procesos de análisis que tiene que haber, la entrega de resultados, bueno, y todo es dirigido más bien a los lípidos, ¿verdad? La glucemia tenemos la glicada, así que eso tiene una salida, ¿verdad? Pero los lípidos siempre estamos, la guía de nuevo preconiza que no hace falta hacer en ayuna. Actividad física, este tema de actividad física también es muy importante. Hay unos trabajos que dicen, voy a mostrar enseguida que son 3 a 6 horas si uno está sentado menos 6 horas al día. Esto es la parte social, el SDOH, la salud social, lo que es tener un buen acceso de salud, tener una educación social, una educación de salud, y los desórdenes del sueño. Todavía hay unos trabajos muy precoces, vamos a ver un poquito enseguida, que dicen un screening global poblacional a partir de cierta edad con una polisonografía, no tuvo todavía el impacto, pero sí en pacientes que ya es evidente que lo tienen, y el uso de sustancias, ¿verdad? Es en el día a día. Uno a uno vamos a ir desglosando un poquitito. La calidad de la dieta, sí, se sacó los complejos B. Los complejos B, por un lado, dice, no tuvo ningún tipo de beneficio. Acá el complejo B, el beta-caroteno en exceso y tomarlo diariamente, 20.000, 50.000 unidades, 7, 10 días dentro de cada mes, tiene un perjuicio, aumenta el residuo de ACV isquémico, el beta-caroteno. Eso es lo que salió acá también de positivo y llamativo. Seguir un poquito. Actividad física, voy a hablar un poquito más enseguida de eso, mantener el peso, siempre el índice de masa corporal, 30, 35, ¿verdad? Todo con factores independientes y todos no está dividido en modificables y no modificables, lo que vuelvo a decir. Y acá está un artículo muy importante que está acá entre esta bibliografía que me pareció sumamente importante por el tema de que las horas de que uno está sentado, ese fue uno de los cambios que puse un poco más adelante, que voy a repetir enseguida, uno de los cambios que hubo entre la guía del 2014, que te decía por lo menos 75 minutos semanales de una actividad física vigorosa o 150 minutos semanales de una actividad física moderada, leve. Te puso un target, en este deja el target ese, pero lo deja un poquito relegado debido a un par de trabajos, sobre todo este del 2018, que nos dice que las horas de que el paciente está sentado, acá divide menos de 3 horas al día, 3 a 5 horas o más de 6 horas, más que la actividad física, el estar sentado, la mayoría relaciona a ver tele, pero estar haciendo un trabajo o algo, esa pequeña caminata de hacer caminar un poquito alrededor de nuestro lugar de trabajo, usar un poquito de escalera, tuvieron ellos muy en cuenta acá para poner las horas más exactas que podían, según lo que es el artículo, que estaban por día sentados, independientemente de las horas de sueño que uno tiene, ¿verdad? Pero que está sentado. Y había un corte muy interesante entre las
6 horas. Después de las 6 horas explotan todos los eventos. Cáncer, Parkinson, Alzheimer, desórdenes neuromusculares, sarcopenia. Después de las 6 horas de que el corte de las 6 horas, todos los eventos. Isquémico, inclusive hemorrágico, borderline. Entre 3 y 6 horas, más de 3 horas, los eventos cerebrales, cerebrovasculares de stroke isquémico sobre todo. Un poquito más en mujeres que en varones. Pero fue muy interesante esto, entonces las guías cambiaron, no fueron a un talle de tanto ejercicio, porque si vos haces esos 150 o 75 minutos vigorosos, pero permaneces sentado más de 6 horas, bueno, medio se borra ese impacto positivo de cualquiera de los ciudadanos comunes como somos nosotros, que no somos atletas o que estamos entrenando todo el día, ¿verdad? O sea, se borraría un poquito el impacto positivo ese. Fue muy interesante ver eso. Los órdenes del sueño todavía no piden una polisonografía para todo mayor a 45, todavía, pero ir profundo porque el CPAP reduce el riesgo de stroke en pacientes que tienen esa apnea del sueño y bueno, y detectarla sin hacer una polisonografía un poquito difícil por la historia clínica y demás, el ronquido, todos se quejan de ronquido, de todos los otros, ¿verdad? Siempre le acusan a la pareja de que ronca, pero bueno, todavía no meten, pero no veo otra forma de hacer el diagnóstico y el CPAP tiene impacto en el stroke, así que eso a evaluar en el día a día. El azúcar sí, las recomendaciones clásicas que estamos acostumbrados los clínicos en el mantenimiento de 6,5% en la glicada, ¿verdad? Eso no hay, muchas de las recomendaciones de la presión también, las recomendaciones estándar de la presión también para eventos cerebro-cardiovasculares, la de los lípidos también, con la salvedad de los inhibidores de PCSK9 en este momento, en el momento de la guía de diciembre, por la bibliografía que ellos usaron, refieren que dados solos, sin una estatina, no demostraron una prevención primaria, llamándose prevención primaria a pacientes ya sea con diabetes, hipertensión y que no tiene el stroke, ¿verdad? Entonces no demostraron. Salieron un par de trabajos en 2023 que sí demostraron de que los inhibidores de PCSK9 también son buenos en la prevención primaria. Ahora, por el costo, beneficio, precio siguen siendo elecciones estatinas. Ellos lo dan para todos los pacientes con un nivel de colesterol elevado y sumado a otro riesgo cardiovascular. Dentro de esto también divide muy importante en pacientes con riesgo aterosclerótico y no esclerotírico, cómo actuar sobre estos. Dentro de los pacientes con riesgo aterosclerótico, la estenosis de la carótida, que todos lo buscamos, ellos van un poquito en contra del screening, pero yo veo que todos esos trabajos son por el costo-beneficio, les sale muy caro, aparentemente a ellos es una doble carotida, 600, 800 dólares el precio básico ahí que pagan por cada estudio, el Medicare de ellos, me estaba fijando yo porque tanto ellos iban en contra, eran muy exquisitos son muy exquisitos en la guía para hacer el pedido ecodoppler carotida, ecodoppler vaso supraórtico, ¿verdad? Hasta el máximo, buscan soplo, o sea, te hablan mucho más del soplo carotido y te dicen que el soplo carotido tiene 15% de los pacientes, pero no van a traer el doppler carotido. Pues bueno, tal vez una facilidad que nosotros sí la tenemos, un poquito más por el acceso tal vez, ¿verdad? Veo por ahí. Entonces sigue estando no de rutina el screening, pero al mismo tiempo te dice que todo lo que tiene 70% de ellos no soplan ni el 15%, pero todos tienen que ser tratados. Entonces hay un poquito de acomodar la guía a nuestra, tal vez alguna ventaja de nuestra parte que tenemos, que podemos tener un acceso mayor a las doble carotidas y a partir del 50% ya hay beneficio en el uso de estatinas, aspirinas no todavía. Con respecto a los infartos lacunares que uno encuentra de repente, o la aterosclerosis intracerebral sin haber sido un stroke previo anterior, donde puede entrar el Cadacil también, todavía es dudoso lo de la aspirina, pero en el costo-beneficio va a favor, todavía dudoso, es incierto todavía ya darle a todos ellos una aspirinita, pero ahí al meter Cadacil son pacientes jóvenes, ¿verdad? Entonces, pero la recomendación dice que es incierto y queda a cargo de cada clínico dar una aspirinita a un paciente que uno hace una tomografía por algún otro motivo y encuentra infartos lacunares o microangiopatías relacionadas no al Cadacil. La migraña, sabemos que la migraña con aura es un factor de riesgo alto cardiovascular, donde hay que profundizar y disminuir los niveles de presión, peso, actividad física. La migraña con aura sin aura solo sumado a factores de riesgo cardiovascular, y voy a repetir eso. Ojo con la migraña con aura. Poblaciones específicas, te habla de población inflamatoria, que son los grupos de colagenopatías, células falciformes, malignidad, que ya sabemos, por eso no profundicé mucho. Y el riesgo, y hay algo muy importante,
Mira, está con 2B, pero habla mucho de esto. Es la prevención primaria de evento isquémico cerebral, pero en un paciente que ya tuvo un infarto o una angina inestable. Pero un paciente con angina estable, acá ya nos habla de que es beneficioso la aspirina y las estatinas para prevenir un stroke. Ahí en algunos de los, que por el tema del tiempo tuve que haber acelerado un poquito, pero eso sí, es una nueva recomendación. Paciente con coronariopatía estable, más un factor de riesgo, estatina y aspirina ya aprueba como prevención de stroke primaria, prevención de stroke primaria. Y aquí lo de la colchicina, ¿verdad? Basado en el estudio de 2019 en New England, donde se probó muy bien la colchicina a dosis de 0,5 miligramos durante 3 meses mínimo hasta un año, en teoría, para ello con efectos colaterales escasos o ninguno. Bueno, hay que ver, siempre sabemos, nosotros los clínicos en el día a día la colchicina le tenemos miedo por la cantidad de efectos colaterales que da, pero a 0,5 miligramos. Y bueno, sus beneficios fueron muchísimos, tanto en el aspecto cardiovascular, pero también previnieron el stroke hasta el año. O sea, eso fue muy importante, por eso entró este artículo como recomendación de 2024. O sea, un paciente que tiene un infarto agudo miocardio está indicado ya dar 0,5 miligramos de colchicina por un año, que es el seguimiento más largo que hizo el trabajo, y previene el evento isquémico dentro de los 1 a 3 años, que es el seguimiento hasta ahora que hay del trabajo. Una editorial con respecto a esto, que nos habla de cómo es la cascada inflamatoria, de cómo iría el stroke. Esta es una de las láminas normal de editorial, pero que uno podemos medirlo, como ya lo hacíamos indirectamente para la endotelitis o la disfunción endotelial, ya a finales de los 90, la PCR ultrasensible, ¿verdad? La cascada de cómo activa a un paciente que haya tenido un infarto, y el beneficio de atacar no tanto sobre la placa como la estatina, no tanto como la antiagregación como la aspirina, sino atacar el proceso en sí, el proceso inflamatorio, con la colchicina, un medicamento relativamente accesible, y en estos estudios sin muchos efectos colaterales al año de tratamiento con 0,5 miligramos. Entonces esa es una indicación importante que apareció. Dentro de la gestación, manejar la presión de la hipertensión de la gestante, como lo sabemos, siempre teniendo en cuenta que hay que dar el tiempo de 6 semanas después del parto, todavía el riesgo es alto. Eso creo que la mayoría de los clínicos estamos siempre atentos a eso. Transmitir también a los ginecólogos, hasta 6 semanas después del parto es importante el control cardiocerebrovascular del paciente, hipertensivo, metabólico. Hasta ahí es el mismo que 4 semanas antes del parto. El riesgo recién baja a las 6 semanas postparto de eventos cerebrovasculares, pacientes con embarazo y algún tipo de riesgo. Una lámina para mostrar los mecanismos que se puede producir un stroke. Ahí tenemos stroke trombótico, venoso y arterial en el periparto, que todos manejamos. No nos da el tiempo de adelantar un poquito más. La menopausia, como ya he hablado, factor de riesgo, menopausia precoz, insuficiencia ovárica, por concepto, insuficiencia ovárica menor de 40 años, menopausia precoz cuando viene menor de 45 años, los dos son factores de riesgo cardiovascular, evaluar si tiene uno más, y su factor de riesgo 10 años para ameritar a este paciente dar alguna aspirina, una estatina, y tener en cuenta un corte menor de lípidos, es lo que pide para ellos. Y prevención primaria, así solo con un factor de riesgo, ni siquiera en individuos mayores de 70 años. Con una aspirina no, ¿verdad? Pero sí con estatinas, y hacer un corte de colesterol de 100 o de 70. Ahí las guías, o sea, preconizan un poquito más ir hacia estatinas, como ya iba viendo lo cardiovascular, que hacia aspirina como prevención primaria en pacientes sin un evento y con una aislada hipertensión, o netamente por la edad nomás. Eso no avisa acá. A ver, ahí. Bueno, ahí estamos un poquito en honor al tiempo, haciendo un poquito un resumen de cómo fue evolucionando, las 2 guías, las últimas recomendaciones, ¿verdad? Que en teoría se fueron un poquito más a la práctica y dirigido al clínico, al control primario de los pacientes. Bueno, hasta ahí. Gracias por la atención. Estamos en eso. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. A continuación, tengo el gusto de presentar a la última disertante de nuestro simposio de neurología. Tengo el gusto de presentar a la doctora Analía Cardoso, quien nos va a estar hablando del tema Navegando las guías de ictus, claves para el manejo óptimo. La doctora Analía Cardoso es especialista en neurología y especialista en neurointervencionismo. Así que, doctora, adelante, por favor. Buenos días, gracias por la invitación a la Sociedad Paraguaya
de Neurología. Es un honor estar aquí presente. Me pidieron que hable sobre una revisión de las guías y lo hice un poquito, pero apuntando más hacia las partes prácticas, solamente lo que necesitamos saber para actuar en el momento que llega el paciente con ictus, o sea, las herramientas para el día a día. Bueno, estos son los estudios mandatorios de los cuales solamente necesitamos 3: tomografía, HGT y saturación. Una vez una doctora me dijo, cuando fui a evaluar a un paciente con sospecha de ictus, no tenía disponibilidad, era teleconsulta, no tenía disponibilidad de tomografía. Me pregunta si se le puede tratar igual nomás, así sin hacerle la tomografía, y la respuesta es no. No, porque el manejo del paciente con ACV isquémico es totalmente diferente del paciente con ACV hemorrágico. Ya lo dieron en el curso que dieron unos días atrás sobre el tema de la trombolisis, pero cuando tienen disponibilidad de trombolisis, lo único que tienen que saber es que no hay ningún estudio que ustedes necesitan salvo los 3 primeros: tomografía, HGT y saturación. Si tiene buena saturación y no hace falta, bueno, eso vamos a verlo después, si tiene buena HGT, su tomografía, no hay sangrado, está en periodo de ventana, no necesitas nada más, ningún estudio más, ni crasis para trombolizar al paciente. Con respecto a las vías aéreas, se suelen llegar los pacientes todos con su oxígeno por cánula. No sé, es una práctica ya empírica, me parece, pero vienen toditos cuando vienen con CAMIPS o derivados de otros hospitales a un centro privado, vienen con su oxígeno. No es necesario si el paciente satura a partir de 94 para arriba. Si tiene menos de 94, ponerle su canulita. Intubación solamente en caso de conciencia deteriorada, disfunción vulvar o aumento de la PIC. Bueno, manejo de la presión arterial. Con respecto a la presión arterial, va a determinar el pronóstico del paciente con ACV. Si te llega con una presión de más de 200, el riesgo es 50% más de recurrencia de si te llega con una presión de 130, 140, 150. Pero lo más importante es que la hipotensión se asocia a un aumento de la mortalidad. O sea que si tu paciente tiene una PA de 160, 180, no la bajes, sobre todo si baja por menos de 120. Otra cosa que hay que recordar, que la presión arterial después de un ictus, a partir del día 10 cae 10 a 20 milímetros de mercurio. Y si cuesta manejar en sala, ya tiene 2, 3, 4 antihipertensivos, quizás debemos darle un poquito de tiempo a ese paciente y no enviarle a la casa o si le vamos a enviar con 4 antihipertensivos, decir que se controle, porque a partir del día 10 sabemos que va a bajar 20 a 30 milímetros de mercurio en promedio. Bueno, con respecto a no bajar, ¿por qué no queremos que baje la presión arterial en el ictus? Porque es la forma que el cuerpo se está defendiendo ante la hipoperfusión cerebral. Lo que pasa es cuando tenemos una arteria tapada, tenemos circulación colateral. La tomografía de arriba muestra una circulación colateral espléndida. La tomografía de abajo muestra un paciente sin circulación colateral. Un paciente sin circulación colateral, hagamos lo que hagamos, va a infartar de forma extensa en 20 minutos, por más que le trombolicemos, por más que tengamos todos los cuidados. Si tiene esta circulación colateral inexistente, en pocos minutos ese cerebro se pierde. Sin embargo, si tiene la suerte que su polígono de Willis funciona bien y tiene unas colaterales espléndidas como entonces si se llega a trombolizar el paciente, el resultado puede ser este versus este. Pero lo importante acá es, para mantener la circulación colateral necesitamos que la presión esté alta, así que el mensaje es no bajarla a no ser que esté por encima de 220, 120. Si está a 180, con toda tranquilidad déjale, el cerebro está luchando para mantener esa circulación colateral. Bueno, en las primeras 24 horas, como les dije, no bajar a no ser que esté por encima de 220, 120, claro, nunca es nunca. Siempre están las excepciones. El paciente está también al mismo tiempo con cardiopatía isquémica. Al ingreso del paciente con ACV se le pide dímero D, troponina I y enzimas cardíacas. También en todo paciente con ACV que entra en sala de neurología.
porque es frecuente la asociación con cardiopatía isquémica. Si también tu paciente está con insuficiencia cardíaca, obvio no le vamos a permitir, no, está a 180 y está aguantando, no, te va a entrar un edema agudo de pulmón, tenemos que bajarle. Disección aórtica, lo mismo, encefalopatía hipertensiva o preeclampsia, la misma cosa. Luego, a partir de las 24 o 48 horas, se puede iniciar la medicación antihipertensiva con más seguridad porque ahí ya se instaló el infarto que se tenía que instalar, el tejido penumbra que cayó, ya no hay más tejido que salvar a partir de las 24 a 48 horas. ¿Qué es importante? Antes de iniciar su medicación antihipertensiva, hacerle una imagen, un ecodoppler o un angiotac. ¿Por qué? Porque podemos estar teniendo estos pacientes. Este es un paciente que tiene una estenosis carótida crítica. Un hilo es lo que pasa. Y si le bajamos la presión a este paciente, su infarto va a instalarse por completo. Todo el hemisferio, este lado era izquierdo, todo el hemisferio izquierdo va a infartar. Entonces, no evitar, o sea, no siempre, pero si pueden tener un ecodoppler o un angiotac antes de iniciar la medicación antihipertensiva, sería lo ideal para detectar a estos pacientes. Con respecto a la glicemia, la guía de la AJA sugiere mantener entre 140 a 180, la guía de la ESO sugiere iniciar medicación para corregir la glicemia cuando está por encima de 180. Bueno, este es otro punto de cómo tenemos que mantener la cabecera del paciente. Le dejamos acostado en la famosa posición playera o le levantamos un poquito, le dejamos a 30 grados, le dejamos a 40, le dejamos a 90. Antes se pregonaba la posición de 30 grados hasta que a partir de, bueno, ya antes del 2018, pero con el estudio HeadPost lo que vieron es que cuando le ponemos en posición playera aumenta el flujo sanguíneo cerebral en 8 centímetros por segundo, o sea, aumenta la perfusión cerebral. Y en este estudio lo interesante es, ustedes van a decir, ay no, pero van a broncoaspirar a lo loco. No hubo diferencias. El que estuvo a 30 grados versus el que estuvo a 0 grados, no hubo mayor incidencia de broncoaspiración poniéndole a 0 grados. Este es el estudio Zodiac que se publicó en el 2024, que evaluaba la posición también en pacientes con oclusión de grandes vasos. Y lo que vieron es que cuando le ponían en 30 grados al paciente, 1 de cada 2 empeoraba, aumentaba la severidad del ictus cuando se le ponía a 30 grados. O sea, el NNT, el número necesario para dañar era de 1.8, es altísimo, o sea, es dañino la posición de 30 grados. Versus, si le poníamos a cabecera a 0 grados, aumentaba el flujo sanguíneo cerebral en un 20%. Pero ojo que este no es para todos. Esta posición no es el tratamiento del ACV. Esta posición es una medida de salvataje para que cuando estén en un centro que no es de referencia para trombolisis o para trombectomía, ustedes, mientras se va al centro de referencia, ya sea mientras esté en la urgencia o mientras le derivan a la sala, mientras esté en la ambulancia, el paciente debe ir en 0 grados hasta que se abra la arteria. Porque esta es una medida de salvataje hasta abrir la arteria. Poniéndole 0 grados, por más que esté una semana puesto en 0 grados, no va a salvar si es que no se abre esa arteria. O sea, una medida de salvataje. Otra cosa era cuándo iniciar la anticoagulación del ictus del paciente con fibrilación auricular. Nuestros pacientes o que ya están tomando anticoagulante o que se diagnosticó ahora, ¿cuándo le iniciamos? Rápido, antes del 4.º día, a partir del día 7 o 14 o más allá del día 14. Bueno, varios estudios se publicaron, pero el último, el Optimas, que se publicó en el 2024, lo que vio era un estudio de 3.621 pacientes con un NIS variable, o sea, la severidad era variable, y lo que vieron es que si se iniciaba antes de los 4 días,
la incidencia de hemorragia era similar, 0.6 versus 0.7 cuando se iniciaba 7 a 14 días. La recurrencia del ictus era similar, o sea que no es que salvábamos más de una nueva embolia, pero tampoco aumentaban los riesgos de hemorragia, o sea, es seguro, eso es lo que demostró el Optimus. Y la mortalidad era similar. La mortalidad era similar, el sangrado mayor extra intracraneal era similar, la hemorragia intracraneal era similar y con respecto a las guías previas, decían que, bueno, en realidad que sí es un factor de riesgo para transformación hemorrágica. Cuanto más grande el ACV, más riesgo de transformación hemorrágica. Pero en el estudio Optimas, un 25% de los pacientes tenían un infarto extenso, tenían un NIS mayor a 10. Y aún así no hubo una diferencia significativa, no hubo mayores tasas de sangrado, incluso en pacientes con infartos extensos. Que la transformación hemorrágica es menor cuando usamos DOACs, que con la vitamina K, y que la edad, el hecho de que haya recibido o no trombolisis y el uso previo de anticoagulantes no es que es un factor no demostró diferencia significativa, sangraron en la misma proporción y tampoco se encontró heterogeneidad, lo que les había dicho, cuanto más grave pensábamos que había mayor posibilidad de que sangre cuando le iniciábamos temprano. El Optima demostró que no es así. Y con respecto a los estudios etiológicos, este es un estudio que fue liderado por un argentino, en donde evaluaron hacerle la angiotomografía a los pacientes en búsqueda de trombos aórticos y cardíacos. Y lo que hicieron es extender la angiotomografía a 6 centímetros por debajo de la carina. Y evaluaron si había mayor proporción de detección y si la tomografía tardaba mucho más en hacerse, porque como el ictus es una patología tiempo dependiente, no queremos demorarnos para hacer un estudio. Lo que vieron, lo que les había dicho. Y lo que vieron es que la detección, el verde es con la angiotomografía estándar y el azul es la angiotomografía extendida a 6 centímetros por debajo de la carina. Lo que vieron es que 4 veces más detectaban los trombos cardíacos y aórticos. O sea, sí, era más efectiva la angiotomografía extendida. Y el tiempo era similar, 20 minutos la angiotomografía estándar y 21 minutos si se extendía hasta 6 centímetros por debajo de la carina. Con respecto a rehabilitación, si son jefes de sala, una forma de ayudar a los pacientes con la rehabilitación es la terapia con espejo, que lo que se hace es ponerle al paciente en esa posición, si es pierna o si es brazo, y el paciente hace el movimiento en un brazo y mira el espejo, y el brazo parético, se activan las neuronas en espejo, las neuronas corticales, y el cerebro interpreta que el brazo parético también se está moviendo. Eso ayuda mucho a la neuroplasticidad y mejora la rehabilitación del paciente. Lo mismo, activa las áreas en espejo, estimula la neuroplasticidad y aumenta la motivación y la participación del paciente. Estos eran los datos que validaban la terapia en espejo como una terapia eficaz en el ictus. No sirve para la negligencia visoespacial, para la heminegligencia no nos sirve, pero para un déficit leve a moderado sirve bastante. Para las hemiplejías, poco o nada también. Bueno, ¿y hasta qué edad podemos trombolizar? Cuando se hicieron los primeros estudios, se tomaba un punto de corte de 80 años. Esta es una paciente que se activó código ictus en IPS, lo activó admisión, era un paciente de Campo Vía, de Capiatá. Ahí si ustedes ven la edad, la paciente tiene 97 años, era noviembre este paciente. 97 años, tenía un NIS
altísimo, una severidad altísima, una súper severo era su ACV, tenía hemiplegia, desviación de la mirada conjugada, afasia. Si no se le hacía nada a esta paciente, iba a habitar en cuestión de 3 a 4 días. Bueno, se le recibió hasta el paciente, a este paciente se trasladó, se le recibió. Les voy a contar después cómo evolucionó, pero lo que dicen las guías, sobre todo la guía de la ESO, es que no hay motivo para no tratarle al paciente de más de 80 años. La evidencia es alta, la fuerza de recomendación es alta, no es un factor limitante la edad. Este paciente inició trombolisis a las 2 horas de iniciado su evento. Este paciente ingresó a la sala el 14 y el 19 se fue de alta, 5 días después. Un ACV extenso, gigante, que estaba destinado a morir, se fue 5 días con una leve desviación de la comisura, leve debilidad del brazo, leve debilidad de la pierna, 97 años. Entonces, no hay motivo para desactivar un código por la edad. Luego, ¿con qué medicación se tromboliza? Bueno, esto es bastante aburrido porque todavía no tenemos Tecneteplase, pero a partir del año pasado empezaron a salir los estudios con Tecneteplase. Al principio era solamente Alteplase, pero ahora ya empiezan a aparecer en las guías de la ESO como recomendación de experto aún. ¿Y cuál es la ventana de tiempo? La típica es de 4 horas y media, pero todos estos estudios ya desde el 2008 fue negativo el EPITET, pero el 2018, 2019 con el ECAS-4, el Wake Up y el XTEM, se demostró que con imágenes avanzadas, o sea, si trabajan en un centro que cuentan con tomografía que puede hacer este tipo de imágenes que se llama perfusión, o si tienen resonancia, se puede extender esa ventana más allá de las 4 horas y media. ¿Dónde pueden acudir si un familiar suyo le encontraron y no saben cuánto tiempo lleva? Y en centros típicos le van a desactivar por el tiempo de evolución desconocido o porque ya pasó las 4 horas y media. Llévenle a en IPS hacemos en ventana extendida, hacemos con resonancia, no con perfusión. En algunos privados de los más grandes también se hace en ventana extendida. ¿Y cómo se le descubre, o sea, cómo se elige al paciente con ventana extendida? La ventana extendida se realiza con estas imágenes porque se evidenciaron que si vemos solamente con TAC de cráneo simple, no había buena, ¿cómo se llama? No seleccionábamos correctamente a los pacientes. A veces podíamos predisponer al sangrado porque no tenían penumbra. Este es una imagen de perfusión, este es el infarto ya establecido, pero esto es toda la penumbra. Todo esto va a infartar si no le ofrecemos un tratamiento. Entonces, cuando vemos que hay un mismatch, una diferencia entre un pequeño infarto y un infarto que se va a instalar enormemente, pero que aún no se instaló y que podemos salvar toda la penumbra, por más que tenga 4 horas y media, vamos para adelante, se tromboliza. En IPS usamos este método que es con resonancia, en donde se evalúa 2 secuencias, difusión y flare. Ya termino. Difusión y flare. La difusión, cuando hay un tejido hipoperfundido, en 20 minutos ya da positivo en difusión, ya empieza a brillar en difusión. Pero en flare generalmente tarda entre 5 y 6 horas. Por ende, cuando vemos en difusión que brilla, decimos, bueno, tiene más de 20 minutos. Y si vemos que no brilla aún en el flare, decimos que tiene menos de 4 horas y media y que podemos ir para adelante. Le trombolizamos a estos pacientes. A este paciente, por ejemplo, no se le trombolizaría. Se ve en difusión, tiene más de 20 minutos, se ve en flare, tiene más de 4 horas y media. No le trombolizamos. Nada, es lo mismo que ya estábamos hablando, que se puede trombolizar en ventana extendida con un mismatch flare difusión o con un mismatch core perfusión. El chaplist también.
Este último nomás. ¿Cuál es el riesgo de presentar un nuevo evento luego del ictus? Lo que vemos es que a veces cuando el paciente ya se recuperó, ya pasó un año, nosotros le mandamos a todos con atorvastatina 80 siempre y cuando lo toleren, no nos da miopatía, tolera el hígado, se van con 80. Pero después en los controles al año suelen venir con atorvastatina de vuelta a una dosis bebé, la baby dose. Entonces le volvemos a alzar. Después se va otra vez con su otro médico, le vuelve a bajar. Le subimos, le alzan, le bajamos, le bajan, le suben, le bajan, le suben. ¿Por qué le mantenemos? Porque el riesgo de ictus después de un ACV, ¿cómo vuelvo atrás? 2 nomás. El riesgo va subiendo, el riesgo se mantiene y sube a medida que pasan los años. El riesgo es de hasta un 20%, incluso hasta 10 años después del ictus. Y el riesgo mayor es siempre en el primer año. Buen fin de semana y gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Analía, por tu excelente ponencia. De esta manera hemos finalizado con la serie de presentaciones que conformó este simposio. A continuación vamos a habilitar la sección de preguntas, opinión y debate. Voy a ceder la palabra a los miembros de la mesa. También si hay algún integrante del auditorio que quisiera hacer una pregunta, les vamos a pedir que levanten la mano y les vamos a acercar el micrófono. Muchísimas gracias. Doctor. Buenos días nuevamente. Felicitar a todos los expositores, muy productivas las charlas. Quisiera hacer hincapié fundamental y haciendo un resumen, la importancia de la evaluación de los pacientes desde el punto de vista semiológico, estadificar estos tipos, y el otro punto que es muy importante es los factores de riesgo que tienen, los antecedentes patológicos de estos pacientes, los antecedentes genéticos y sobre todo redondeando también el tema de lo que es la parte de generalidades, donde la dieta es fundamental, el ejercicio físico sobre todo, y una buena hidratación sobre todas las cosas. Se dio hincapié también importancia a lo que es el sueño y todo lo que es la parte del estrés como factores desencadenantes de estos temas neurológicos. Si hay alguna pregunta del auditorio para los expositores. ¿Alguna preguntita? Yo quisiera hacer una pregunta de momento para el doctor Fretes. Estamos en una era prevencionista, como usted mencionó, sobre todo en el ictus y los riesgos cardiovasculares. Estamos en la era de las nuevas terapias para las dislipidemias, terapia génica, inhibidores de IPSSK9. Y sabemos también de que hay una lipoproteína mucho más protrombótica, mucho más proinflamatoria, que es la lipoproteína A, que como usted habló y muy bien de prevenir, ¿qué piensa usted de solicitar dosaje de lipoproteína A, sobre todo en pacientes con alto riesgo cardiovascular y sobre todo y aún más en sus familiares? Buenas, sí, muy buena pregunta. Y en el 2014 ya estaba en el screening primario, ApoA, ApoB y el cociente de los dos dosarlo, ¿verdad? A finales del 90 adquirido del Interger estudio de los cardiólogos. Y en este año, en una de las diapositivas por tema de tiempo fue pasando, pero al comienzo donde estaba en el screening de pedido, está como uno de los pedidos, como dice muy bien el colega, muy importante saber eso. Por nosotros como equipo tenemos en el día a día cuál es el laboratorio que lo dosa, el precio, si en el hospital donde trabajamos hace o no, ¿verdad? Porque es un factor que ellos le califican igual a un LDL alto, por supuesto, igual a un LDL alto, y encima un factor persistente, ¿verdad? El LDL alto por lo menos podemos pelear con el tema del peso, comida, el otro no podemos, el otro tiene y ya lo tenemos que tratar. Muy, muy buena la pregunta. 2014 ya va como una sugerencia fuerte y 2024 ya lo pone como un pedido casi de rutina a descartar. Ahí al comienzo en esa tabla larga de los medios que por tema de tiempo tuve que pasar, está eso establecido.
está establecido y actuar sobre el mismo. Claro que sí. Buena pregunta. Muy bien, si hay alguien más del auditorio que quiera hacer alguna pregunta. Bien, yo creo que también por la cuestión del tiempo vamos a dar por finalizado esta primera parte del simposio de neurología. Nuevamente les agradecemos a todos los presentes por su participación y sobre todo felicitar a los disertantes por la excelente presentación. Muchísimas gracias y buen resto de jornada.